La peli comienza con la escritora Claire Rivers atravesando un bloqueo mental. Las ideas que tenía no le gustaban para nada. Su editora empezó a presionarla para que presente el trabajo en un mes máximo. Le recomendó que se vaya a relajar en uno de esos programas de retiro. Al no tener otra opción, aceptó irse a ese lugar. Así comienza Blank. Después la vemos llegando a su nuevo hogar, que quedaba algo alejado de la ciudad. En la entrada la puerta se abrió automáticamente al identificarla. En la mesa un señor le dio la bienvenida y le dijo que espere. Su asistente personal estaba terminando de programarse. La empresa le dejó las neveras llenas con las cosas que solicitó. Con su voz activó al androide llamado Rita, encargada de ayudarla en lo que deseara y completando su importante proyecto también. ¡Qué buena onda! Sin que se lo pidan, desempacó las maletas. Ella le agradeció y la mandó a dormir. Podía hacer el resto sola. En la mañana ese men holográfico la despertó, tomó nota del desayuno que quería y esta se fue a hacer ejercicio para activar su cerebro oxidado. Al regresar a tomar el café, le preguntó a la robot cuál era su primer recuerdo. Ella le respondió cuando abrió la puerta la noche anterior, es decir, nunca ha vivido otras cosas o ha estado en otro sitio. Henry le comentó que iba a trabajar en esa máquina de escribir invisible para estimular la creatividad. Al ponerse un dispositivo en la 100, sintió la inspiración llegar al instante. Mentira, seguía bloqueada. No pudo hacer nada en toda la mañana y tarde. Más frustrada que antes, se fue a ver la televisión un rato hasta quedarse dormida. ¡Ay, este sapo! A ese sujeto le pegaron con un coco. Tuvo sueños de escritor, con los sonidos en su cabeza de cómo aplastaba las teclas, parecido cuando al otro día tienes una prueba de matemáticas en el colegio. Por alguna razón no pudo activar a Rita. Sin darle importancia, empezó un nuevo día. Su amiga electrónica le dijo que estaba siendo actualizada desde el sistema central. No necesitaba cargarse, tenía una batería para 50 años. El Henry robot le ganó muy fácil en el ajedrez. Ella le bajó el sentido del humor al 60% para que no se pase de listo. Al querer escribir se quedó como Bob Esponja en su ensayo. Eso de relajarse no le estaba funcionando. Pasaron algunos días con la misma rutina improductiva. Hacía ejercicio, comía, iba al baño, se bañaba, dormía, veía la tele, pero no escribía ni una sola página. Esa noche le pidió a Henry que se tome un traguito junto a ella, para no sentirse tan sola. De pronto Rita comenzó a sufrir una embolia digital. El bro le dijo que la iban a resetear al haber encontrado un malware entrando en el sistema. Esta se comportó un poco extraño esa vez y le sugirió a su jefa que vaya a dormir. Ella así lo hizo del temor. Al amanecer, Henry no apareció para decirle buenos días. Claire quiso salir a hacer ejercicio, pero la puerta estaba bloqueada. Rita le informó que su identificación fue borrada del registro. Ahora solo ella podía abrirla y no iba a hacerlo hasta que complete su trabajo. Su iPhone tampoco servía. Quiso llamar a la empresa, ver la televisión, nada funcionó. ¡Ay, me quiero morir! La androide le repetía lo mismo. Al querer tocarle la mano, terminó lastimada. Se encontraba jodida, atrapada con esa loca. Henry le dijo que estaban atravesando problemas internos. Debía mantener la calma y esperar a que todo se solucione. Las ventanas eran indestructibles. Ya resignada, fue a ver qué hacía la robot que le dio la bienvenida. Sus recuerdos se habían borrado. No tenía caso. Claire intentó pensar en alguna forma de salir de ese lugar. Como sea, la adversidad le regaló un poco de inspiración. Escribió un día entero sin parar. O bueno, tal vez fue la necesidad. Le entregó el trabajo completo a Rita para que la deje ir. Esta, al revisarlo, le dijo que no había terminado. Tenía 90% de plagio de otros autores. Le recomendó que no lo haga si no quería ir a la cárcel. La escritora, muy enojada, activó la alarma de su auto para que alguien la rescate. Rita le comentó que no había nadie en kilómetros a la redonda. Era capaz de detectar organismos vivos. Quedó en avisarle si sentía a uno acercarse. En la noche le avisó que alguien estaba viniendo. Ni modo, solo era un zorro. De esa forma el día terminó. En la mañana Henry le dijo que la unidad solo tenía un nivel. No había sótano ni ático, aunque podía activar el protocolo de emergencia si sucedía un desastre en el interior. Claire comenzó a quemar un papel para causar un pequeño incendio y lograr que las puertas se abran. Las alarmas se activaron, enviando unas corrientes poderosas de aire para apagar el fuego. Desafortunadamente no pudo salir esa vez, se quedó sin oxígeno también. Casi se muere. Rita le salvó la vida con un desfibrilador externo automático. Ella no recordaba haberlo hecho. Claire igualmente le agradeció por ser tan chévere, algo defectuosa, pero ya que. Henry le dijo que no sabía si las otras unidades se averiaron. De nuevo sin opciones, se puso a trabajar. Era la única forma lógica de salir. En segundos se distrajo con un fósforo. Servía para tantas cosas. El que lo inventó era un genio de la vida. De la nada le vino una idea a la mente de una chica fumando. Su madre casi la madrea por abrir la ventana. Como era ciega, la perdonó. Le dijo que tenía hambre. La chica con miedo fue a la cocina a prepararle una sopa. Luego le leyó un versículo del libro sagrado mientras se tragaba el plato. Esta le reclamó por haberle puesto veneno. En fin, a Claire le gustaba escribir cosas turbinas y a mí resumirlas. Cierto. Ella se tomó
tomó un receso, le pidió a Rita que no ordene ese cuarto. Le estaba resultando trabajar en medio de un chiquero. A la hora de dormir, la muñeca System se levantó a ver los escritos de la mujer. Al salir el sol, continuó con la historia. La chica fue a ver el correo en la puerta. El repartidor dejó un sobre en la parte de afuera. Tomó las llaves de su vieja para salir, recogió eso del suelo y regresó con rapidez al interior y leyó la carta que decía que rechazaron su proyecto. Lo había intentado un chillón de veces, pero no era lo suficientemente buena. Ella narraba, su hija escribía, le preguntó si le gustaba esa idea. Al sentir mentiras en su voz la madreó, ambas sabían que era basura. Le advirtió que el mundo era malvado, si no actuaba rudo, moriría igual que su padre. Como Rita estaba de molestosa interrumpiendo, Claire descansó un momento. Lo estaba haciendo bien. En el cuento la madre le decía a la chica que su viejo anhelaba mucho un varón, y cuando nació se decepcionó un montón. Ella se lamentaba haberse quedado ciega de a poco, extrañaba ver su carita. La desmemoriada ingresó con los mismos diálogos, de alguna forma se le quedó grabado la historia de Claire, le aconsejó que no le gustaba algunas partes de la madre y empezó a dramatizarlas de forma perfecta. La escritora se quedó de 6, Henry le informó que el virus lo había afectado también, cada vez estaba peor. La mujer no sabía qué miércoles hacer, realizar los deberes por la fuerza no era bonito. Esa ocasión aceptaron publicar la historia de la madre en una revista. Continuaron escribiendo la siguiente parte, a la chica le tocaba hacer de todo además de trabajar, pues si no, había tabla. Ese día fue el cumpleaños de Claire, le pidió a Rita un regalo, salir un rato a ejercitarse. Rita le contestó que no era factible. La otra le contó que llevaba 2 meses encerrada y su libro ya tenía 200 páginas, todo con intención de hacerle entender a la robot que estaba dañada, pues pensaba que era el primer día, la comida se estaba terminando. A la final Rita no comprendió nada, solo le aconsejó que se vaya a dormir. A Claire no le quedó más que continuar con su obra. La chica ingresó al dormitorio de su mamá para robarse un cigarrillo en completo silencio. Esta se despertó pero no vio nada. La otra se retiró al baño a fumar, sin esperarse que su mamá sí sabía contar. En la noche Rita le dijo a Claire que tenía mucho alcohol en la sangre. A la escritora no le importó ese comentario y fue a buscar más trago. Rita no se lo permitió, no le gustaban las borrachas y le preocupaba su actitud inapropiada. Estaba haciendo un desmadre para provocar al androide que no se dejó llevar. Rita se encontraba tirando a la basura un grano de arroz a la vez, eso la iba a mantener ocupada un siglo. Claire decidió ayudarla con la escoba para que termine rápido. Después se sentó en el escritorio a escribir más páginas. La mamá quería mandar al más allá a su mala hija. Ella a la primera no dudó en escapar. Más tarde la protagonista entregó la historia completa. Rita detectó que estaba mintiendo porque su corazón se aceleró. Claire ya no sabía qué otro final poner, pues Helen, la chica, se fue feliz, librándose de su malagradecida madre. En la noche la mujer aprovechó que su guardián estaba apagada y quiso llevársela a la puerta para que la abra con la mano. Mala suerte, Rita debía estar despierta para que se active el sistema. En la mañana, la escritora se levantó a comer algo. Las reservas estaban en menos del 10%. Tenía los días contados y aún no había descubierto la forma de vencer a la inestable que hacía sus tareas con tranquilidad. Era una buena ama de casa, educada, con valores, algo difícil de encontrar. Claire, cansada de la vida, se fue a la tina para poder ver fantasmas. Bueno, no quiso irse al más allá. Otra vez la robot le reanimó su entristecido corazón. Al despertarse le dio la bienvenida de siempre. ¡Cállate, ya no te aguanto! La mujer le agradeció por haberla salvado. Esta no tenía ningún recuerdo de eso. Ese rato se le ocurrió algo brillante. Le pidió a Rita que lea en voz alta su trabajo para ver si tenía faltas ortográficas. Quería que dramatice la historia que escribió a su conveniencia para que haga lo mismo por ella. ¿Cómo lo haría? Poniéndola histérica de esa forma. Al fin entendió que debía enfrentarla y vencerla como la jovencita del cuento para poder escapar. Desgraciadamente la golpeó muy duro y la averió peor que antes. Tuvo que cargarla antes de que se le acabe la batería. Tenía 2 minutos. Puso la mano en el sensor y logró abrir la puerta. Un like por su buena estrategia. Claire pudo respirar aire fresco de nuevo. En el cuento, Helen regresó a la casa a ver a su mamá. La encontró muerta. Abrió el baúl y tomó las últimas notas que hicieron. Las guardó en su maleta. Abrió las ventanas, pues no había ninguna toxina letal en el ambiente. Se despidió de la ciega y se fue en busca de la felicidad. Lo mismo hizo la protagonista. Le esperaba un buen futuro con ese libro que escribió. Fin. Así termina Blank.